Comentó Martín Rivas por qué él veía conveniente, él aceptó proporcionarle a usted una entrevista para que sea reflejada en un libro suyo. Sí, también lo he respondido, pero si usted gusta lo vuelvo a reiterar. Las razones que lo llevan a él a dar una entrevista son varias. Primero, él empieza en el año 2001 a expectar los Vladivideos que se van emitiendo. Y una de las cosas que más lo molesta es el descubrimiento de la corrupción de la cúpula militar. Segundo lugar, lo molesta el descubrimiento de la corrupción de el general Nicolás Hermosa Ríos, con las noticias que surgen sobre él. Pero además, sobre todos esos temas, él tenía una razón previa, que esa fue la razón que deberíamos poner en primer lugar. Sostenía que a lo largo de los años él había sido demasiado disciplinado y había guardado silencio. El hecho de guardar silencio y no decir lo que él llamaba su verdad había dado lugar a que la imagen pública que se tuviera sobre él fuese la de un asesino y no la de un soldado que había combatido al terrorismo, como a él gustaba llamarse, ¿sí? Y entonces consideraba que ese silencio lo había dañado profundamente. Eso lo dice además expresamente en el audio que en su momento será materia de exhibición en este proceso. Y si me permite, y finalmente el otro elemento que tenía muy marcado y que lo sostuvo hasta el final es que estando en la clandestinidad, él temía que al momento de ser capturado le aplicaran la ley de la fuga y que la única manera de dejar un testimonio de lo que él consideraba su gesta particular como soldado era a través de estas entrevistas y que esto quedara plasmado en un libro. Correcto. Vamos a examinar estas razones que usted refiere. Muy bien. Cuando Martín Rivas le señala que uno de los motivos para hablar por primera vez y realizar un libro o permitirle a usted elaborar un libro era el descubrimiento de la cúpula militar y los actos de corrupción, ¿usted apreció en él que había un sentimiento de venganza, se sentía defraudado, había una animadversión en él? No, por eso le digo, la primera, el primer punto que él consideraba válido era dejar testimonio de su gesta como soldado. Sí, pero digamos, usted nos ha dado varias razones. No. Una razón es que hace un momento usted ha dicho, sí, y la citó como primera, sí, luego corrigió la prioridad, pero la primera razón, sí, que ha dado usted, que Martín Rivas lo lleva a aceptar, es que él descubre que había una cúpula militar, que él descubre que esta cúpula militar había realizado, sí, una serie de actos de corrupción. Sí. En audiencias pasadas usted utilizó el término, se sentía decepcionado frente, correcto, a su comandante general, sí, etcétera. Sí. Por eso le pregunto, sí, ¿Martín Rivas le expresó a usted un sentimiento de frustración, de venganza, de desencanto frente a los comandantes con los que él había trabajado en ese momento? De venganza no, sino de decepción. De decepción. Incluso él llegaba a elogiar algunas actitudes de las personas. Por ejemplo, si gusta le doy el ejemplo. Ya las comentó en otra oportunidad. Okay. Pero en todo caso esos juicios positivos eran anteriores a este descubrimiento de los actos de corrupción. No, porque incluso al final él sostenía lo siguiente, que reconocía en el expresidente Alberto Fujimori el haber sido el único presidente, según su punto de vista, en haber dado un respaldo político. Claro, pero y él decía eso que le parecía positivo, incluso hasta el final.
Entonces, no es que había un espíritu de... Pero este sentimiento crítico que usted nos está revelando se refiere a la cúpula militar. En el caso del general Nicolás Hermosa Ríos, otro tanto. De él también reconocía. Él decía que una de las cosas que siempre le tendría que reconocer es que en el momento más álgido tuvo la decisión de asumir la función que asumió. Eso no, en ningún momento lo planteaba como algo que estuviese mal ni nada. Le parecía valioso de ese lado. ¿Usted considera que esto de los actos de corrupción que había descubierto en la cúpula le permitió a Martín Rivas brindar una información neutral, no prejuiciada respecto a las personas a las cuales se estaba refiriendo? No, eso depende. Perdón, le pide un comentario, que es lo que no queremos que haga el testigo. Martín Rivas, por eso vuelvo a insistir, ¿Martín Rivas le expresó a usted algún sentimiento de animadversión respecto a alguno de los integrantes de la cúpula militar? No. Ninguno. Uno solo, el general Robles. Respecto al comandante general del ejército, ninguno. No. O sea, solamente habló de los actos de corrupción, los mencionó, pero sin hacer ningún... Pero militarmente reconocía el aporte, digo aporte en el término de él, no mío, que habían efectuado. O sea que militarmente sí, estaba bien, porque habían participado juntos en la guerra de baja intensidad. Correcto. Usted dice que también otra de las razones que lo lleva a aceptar es que con estas declaraciones que le iba a brindar usted a través de un libro, iba a evitar que se le aplique una probable ley fuga. O sea, que si lo atrapaban, lo maten, lo silencien. No, no es así. Creo que está entendiendo mal y se lo voy a precisar. Lo que él decía es, el día que me capturen, me van a aplicar la ley de fuga. Si me aplican la ley de fuga significa que me van a dar muerte y no me van a tomar preso. Si eso ocurre, nadie va a saber que yo fui un soldado victorioso contra el terrorismo y quiero contar esa historia. Eso es lo que él decía.